¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. Pues cuando pareciera que ya hemos visto todo, David, nos encontramos con tragedias como la de Lagos de Moreno, donde pues inevitablemente quienes nos dedicamos a esto, pues nos hemos topado con las imágenes sanguinarias, terribles. Decía yo al principio, no hay adjetivo calificativo que encaje en lo que hemos visto de lo que ocurrió ahí en Lagos de Moreno. ¿Qué pudiera decirnos como primer comentario, David? Mira, lamentablemente, conforme avanzan las investigaciones y con base en las filtraciones de lo que está concluyendo, de lo que está investigando la Fiscalía General, la Fiscalía del Estado de Jalisco, se van confirmando algunas de las hipótesis que se manejaron desde un inicio. Es decir, este lamentable episodio ocurrió en el territorio dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, aparentemente en un esquema de reclutamiento forzado de jóvenes. Células criminales de dicha organización están secuestrando jóvenes en esta región para incorporarlos de manera forzada a sus células de sicarios. Sí. Les imponen distintas pruebas, algunas muy sanguinarias, algunas de ellas incluso lamentablemente las pudimos ver en este video que se hizo viral y que circuló profusamente en los últimos días. Desde antes sabíamos por medio de algunos reclutas que lograron escapar de los centros de reclutamiento del cártel Jalisco, que les imponían pruebas como descuartizar cadáveres, comer carne humana y cometer asesinatos. Es muy probable que el lamentable secuestro y eventual asesinato de los jóvenes de Sí. Lagos de Moreno haya ocurrido en este contexto. La zona de Lagos es un territorio que está en disputa. En los municipios aledaños, en Encarnación de Díaz y en Teocaltiche, hay presencia del cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Sí. Nueva Generación está reclutando jóvenes de manera masiva en esta región de Lagos con el objeto de impedir que penetren y que haya incursiones de los sinaloenses en su propio territorio. El, aquel culiacanazo de 2019, David, 17 de octubre de 2019, cuando el gobierno federal falló en la intención de detener a Ovidio Guzmán. Bueno, lo detuvieron, luego lo soltaron, es un caso ya por demás platicado. Decía un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Culiacán que detrás de aquellas armas que portaban algunos sicarios que defendieron Culiacán, pues veían a hijos desaparecidos que habían sido reclutados por el cártel de Sinaloa, y en ese momento a mí la idea pues me sonaba de verdad como una historia de película, y hoy estamos en condiciones de confirmar que sí reclutan jóvenes a la fuerza, y lo hace el cártel de Sinaloa y también lo hace el cártel Jalisco. Sí, desde luego varias organizaciones criminales, la familia Michoacán en su momento, los Zetas, han recurrido a esta práctica, la leva, el reclutamiento masivo. Desde luego que la narcocultura, esta difusión de la vida del narco como un modelo a seguir, por supuesto que atrae a muchos jóvenes, el diferencial de salario, el desempleo, pero aún así para las necesidades del narco, de reclutar narcomenudistas, sicarios, halcones, gente que trabaje en sus empacadoras, en la empaquetado de las drogas ilícitas, se requiere una mano de obra intensiva. De ahí que ante las dificultades estacionales que tienen para poder incorporar más mano de obra a la estructura piramidal del Sí. narcotráfico, lo que han empezado a hacer desde hace cuando menos 8 o 9 años es reclutar de manera obligada a jóvenes dentro de 15, 25 años de zonas urbano marginadas o comunidades rurales, sobre todo de estados en donde hay una alta tasa de desempleo. Como tú sabes, Jalisco, también Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, son estados altamente expulsores de migrantes, y los jóvenes solo tienen tres opciones: migrar a los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o incorporarse a las estructuras del narcotráfico, ya sea de manera voluntaria o en este caso, como lamentablemente parece que ocurrió con los jóvenes en Lagos, obligados por los propios criminales. Estoy platicando con David Saucedo, especialista en seguridad pública. Decía Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, David, textual: con este hecho se ataca a la entidad y se pretende desestabilizar su gobierno. Pues los políticos politizan el caso y no resuelven, David.
No, bueno, ahí el gobernador y también el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron una reacción tardía y cuando se dio, en ambos casos fue una reacción lamentable. En el caso de Lagos en particular, hay una connivencia de las autoridades políticas y policiales brindando un anillo de protección a las células del cártel de Jalisco Nueva Generación que están en esta región. Seguramente tú recordarás que hace algunas semanas también hubo un video que se hizo viral en donde los automovilistas pudieron grabar en tiempo real y subir a sus redes sociales cómo células de criminales asaltaban un vehículo de transporte de coches nuevos y cómo durante una hora los pudieron bajar, manipular, incluso destrozar a algunos de ellos, siendo que había una comandancia de la Guardia Nacional a tan solo 10 minutos de distancia. Esta zona que conforman los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes es algo así como un triángulo de las Bermudas, en donde no hay ninguna autoridad que se haga presente o las autoridades que están ahí constituidas en realidad están al servicio de los intereses del narco. Me refiero tanto a la Policía Municipal como a la División Regional de la Policía Estatal que está en esa región. Y los policías tienen que ceder, David, porque pues también hay teorías de o cedes o te mato. En este caso en particular, me parece que no fue en términos bajo amenaza, sino más bien mediante una contraprestación económica, es decir, mediante sobornos, porque no es la primera vez que tenemos conocimiento en esta región de lagos de los Altos de Jalisco, que hay grupos de jóvenes que son secuestrados y que ya no se sabe nada más de ellos, bajo tres modalidades: el secuestro con fines económicos, es decir, el cobro de un rescate; el secuestro de mujeres también entre 15 y 25 años con fines de explotación sexual; y el secuestro de jóvenes que son incorporados en reclutamiento obligado a las células de sicarios del crimen organizado. Lo más atroz de estas prácticas es que se les imponen este tipo de pruebas en donde lo que se busca es deshumanizar a los jóvenes cometiendo actos atroces. Aparentemente, con todos los indicios que tenemos hasta el momento, se habría Sí. obligado a uno de ellos para que asesinara a sus compañeros y de esta manera mostrar fidelidad, temple, energía y sangre fría para poder cometer este tipo de barbaries. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos, David? En semanas anteriores platicábamos de la idea de no hacerle frente al narcotráfico, de no hacerle frente a los cárteles. Se les tiene que enfrentar como gobiernos, se tienen que sentar en la misma mesa y mediar, llegar a acuerdos con los cabecillas. ¿Cuál es, digamos, la estrategia que ha funcionado quizás en otros países para acabar con este tema? Bueno, se trata de una combinación de varias estrategias, Juan Pablo. Me parece que estamos siguiendo un esquema impuesto desde Washington que implica una confrontación con los grupos del narcotráfico. El esquema punitivo no funciona. Al final de cuentas, el consumo y la producción de drogas ilícitas es una dinámica de mercado que tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Me parece que habría que empezar un debate serio con relación a la legalización de cierto tipo de drogas blandas. El tema de fentanilo no se va a resolver en México, se va a resolver en China, una vez que el gobierno norteamericano tome la determinación de abrir la negociación, pero los chinos quieren en la mesa que se discuta el tema de Taiwán. Es algo que los norteamericanos no quieren hacer y que los chinos están presionando vía el fentanilo. Hay, como tú sabes, una demanda en curso de México contra los productores de armas en Estados Unidos por la distribución de fusiles de asalto en territorio mexicano. Esa demanda se encuentra congelada, tampoco se ha avanzado. No tenemos los recursos para enfrentar una guerra contra el narcotráfico. Los recursos que se invierten son aproximadamente 6% al año. Se requiere cuando menos el 12% del PIB, es decir, duplicar la inversión en materia de combate a la inseguridad, instaurar algún tipo de políticas como Sí. jueces sin rostros, para que los jueces y magistrados no sean asesinados cuando se emitan sentencias en contra de los narcotraficantes de alto perfil. Hay algunas medidas innovadoras que ya se aplican, por ejemplo, en Colombia, la ley de silla vacía, en donde se descubre que algún diputado, gobernador, senador tiene algún tipo de vínculo criminal comprobado, no solo pierde el cargo, sino que el partido que postuló a este personaje para ese cargo, en automático está impedido para volver a postular a ningún candidato para ese cargo en Sí. particular. Es decir, hay una serie de medidas, estamos lamentablemente en México muy atrás de las prácticas exitosas en el combate a las mafias criminales.
Ojalá en el siguiente sexenio se abra este debate. Digo en el siguiente porque me queda claro que en un año electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete no van a cambiar la estrategia, tienen otras prioridades, la continuidad de su proyecto de la 4T, Sí. de ahí que estaremos navegando con esta guerra de carteles por lo menos durante año y medio más. David, le agradezco la comunicación. Gracias por sus comentarios, como siempre. Gracias a ti, Juan Pablo, un abrazo. Abrazo de vuelta, es David Saucedo.